Muy buenos días a todos. Creo que estamos listos para un interesante martes de café y naturalmente aquí estamos ya todos preparados con una taza de rico café para poder escuchar una muy interesante plática que tenemos preparado esta mañana para todos ustedes. La modificación al acuerdo de normas. Y nos acompañan dos personalidades, dos grandes amigos de Caname, que nadie mejor que ellos creo que podrán disipar algunas de las dudas que han ido surgiendo del periodo de consulta pública para acá y pues sobre todo de la entrada en vigor para acá. Y me refiero a el licenciado Juan Díaz Mazadiego, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, más de 20 años de experiencia profesional con una larga trayectoria al interior de la Secretaría de Economía, desde que era la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Ha participado en proyectos relacionados con facilitación comercial, encadenamiento productivo, desarrollo de proveedores y esquemas de fomento a las exportaciones y una serie de proyectos de suma importancia, todos relacionados pues, con temas normativos, con programas y subsidios de transparencia y rendición de cuentas. El licenciado Díaz Mazadiego ha ocupado distintos cargos al interior de la Secretaría. Él fue asesor del subsecretario de Normatividad y Servicios a la Industria y Comercio Exterior, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Industria y Comercio, etcétera, hasta que finalmente hoy en día Juan es el director general de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior. Bienvenido, Juan, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, estimado Salvador. Muy buen día a todas y todos. Muchas gracias, Juan. Y doy también la bienvenida al licenciado Alfonso Guati Rojo Sánchez. Alfonso actualmente, como todos sabemos, es el director general de normas de la Secretaría de Economía. Es abogado por la Universidad Iberoamericana, donde se tituló en 1989 con mención honorífica. Cuenta con diversas especialidades y diplomados en Derecho Procesal, Derecho Mercantil, Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana, aquí en el campus de la Ciudad de México. Tiene una larga trayectoria académica en las mejores universidades del país. Fue profesor titular de la materia de títulos y operaciones de crédito y Derecho Procesal Civil en la Universidad Iberoamericana. Actualmente, Alfonso es catedrático de Derecho de Amparo, tanto en el nivel licenciatura como posgrado de la Universidad Panamericana en sus diferentes campus de la República Mexicana. Es miembro de la Comisión de Derecho Procesal del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y también es miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, así como del Colegio de Abogados. Bienvenido también, Alfonso. Gracias por estar con nosotros. Y ahora... Muchas gracias, Chava. Buenos días a todos y a todas. Perdón, Alfonso. Gracias, buenos días.
Y ahora, si me lo permite, pues le cedo la palabra a nuestro presidente, Hugo Gómez Sierra, quien nos va a ayudar como moderador de esta interesante sesión de Martes de Café. Adelante, Hugo, buenos días. Muchas gracias, Salvador. Pues antes que nada, con mucho aprecio y agradecimiento a nuestros invitados especiales el día de hoy. Gracias por aceptar esta convocatoria. Tanto a Alfonso como a Juan Diego, un abrazo virtual, dado que no se los puedo dar personalmente, pero muchas gracias y muy bienvenidos. El tema, pues es un tema reciente, que es un tema sensible y como siempre, en el afán de poder darle a nuestros afiliados información de primera mano, desde antes del 1 de octubre, que fue la fecha de ejecución de esta modificación al acuerdo de normas, estuvimos platicando, recibiendo inquietudes. Posterior a ello, hemos tenido ya pues varias reuniones con nuestros afiliados y este taller creo que podrá responder muchas de las preguntas o inquietudes que estamos viviendo al arranque de esta etapa. Quisiera, si me lo permiten, hacer una breve reseña antes de que ustedes arranquen para comentarles y tratar de resumir las principales inquietudes que nuestros afiliados nos han presentado. Tratamos de resumirla lo más posible y si me permiten voy a dar lectura a estas particulares inquietudes, ¿no? Desde el 1 de octubre que se publicó en el Diario Oficial el acuerdo que modifica el diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior y que entró en vigor ese día, el 1 de octubre, donde a partir de esa fecha todos los productos sujetos al cumplimiento de normas de etiquetado deben acreditar su cumplimiento, que involucra aproximadamente 3.345 fracciones arancelarias, enmarcadas en 15 normas de etiquetado, de las cuales en concreto a nuestro sector nos afectan dos. La NOM 024 SCFI, que es información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, y la NOM 050, que es el etiquetado general de productos. Como dije antes, este acuerdo ha provocado dudas y alguna incertidumbre por parte de muchas de las empresas afiliadas, por lo que, como comenté, hicimos este pequeño resumen. Y la primera de ellas es la siguiente: son las excepciones listadas en la NOM 024, entre ellas los productos componentes que se importan para el área de servicios y que son para atender una garantía, ya que en el numeral 122 dice a la letra: los repuestos, accesorios, consumibles internos y externos de productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos que estén destinados para expenderse a granel o para efectos de reposición dentro de garantía, no requieren del instructivo, garantía ni la información comercial a la que se refiere esta norma oficial mexicana, aun cuando sí requieran de las advertencias cuando sean productos peligrosos. Este tipo de enunciados han causado la confusión que mencioné previamente y una serie de discrepancias en las solicitudes que revisa la autoridad aduanera en el momento de la exportación. Esa sería una de las dudas más frecuentes. Otra segunda sería: Paula, si me ayudas a poner por favor en silencio atrás porque se oye mucho ruido. Otros casos que se basan en diferentes normas de producto no mencionan que es indispensable la aplicación de la NOM 024, pero en su requisito de marcado de información comercial está implícito el cumplimiento de la misma para las finalidades del procedimiento de la evaluación de la conformidad. La duda está en si se requiere o no un dictamen de cumplimiento adicional para demostrar que el mercado de productos es conforme a la NOM 024. Y el tercero, que tuvo más frecuencia, es el uso de criterios generales en materia de certificación con el fin único de facilitar los procesos de interpretación e importación. Son herramientas que apoyan a nuestros afiliados a agilizar los procesos de importación al no dejar en manos de la interpretación de cada aduana agente los elementos ya establecidos en las NOM.
Aquí en lo que nuestros afiliados nos piden es que sería importante un pronunciamiento general donde se tenga bien explicar a las autoridades aduanales cómo hacer uso de las excepciones en puntos de acceso, ¿no? Pues con esto, qué mejor que tenerlos hoy a ustedes dos aquí y que nos puedan platicar de viva voz en su exposición y en algún momento que ustedes lo consideren conveniente, tomando en consideración estos puntos, y al final de sus exposiciones seguramente habrá otras preguntas relativas a estos temas. De verdad agradezco mucho su presencia y sin más dejo la palabra a nuestro director general para la coordinación y arranque, que en este momento, de acuerdo a la agenda, empezaríamos con la presentación de la Dirección de Normas de la Secretaría de Economía a través del licenciado Alfonso Guati Rojo como director general de la misma. Alfonso, bienvenido. El micrófono es tuyo y muchas gracias por tu presencia y tu aportación este día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Hugo. Verdaderamente aprecio la oportunidad de conversar con todos los afiliados a CANAME, con todas y todos los que están presentes en este diálogo, en esta charla de café, que me parece el mejor formato que hayan ustedes generado para tal efecto, tanto Salvador como Hugo, que han puesto los puntos claros sobre la mesa respecto a la problemática. Estimo que verdaderamente hay elementos para establecer este diálogo, recibir de parte de cada uno de ustedes sus observaciones, sus dudas, sus puntos más precisos, y que nos permita como autoridades pues tomar las decisiones más eficientes, más claras. Hay que ponerlo sobre la mesa. Este es una situación que se está presentando, que estamos trabajando para resolverla lo antes posible, como habíamos comentado en la charla previa, y que mediante la retroalimentación de sus puntos de vista, por qué no decirlo, hasta sus quejas, nos ayudan de alguna manera a transitar de mejor manera. Pues bien, hemos presentado, tengo una presentación que quisiera poner sobre la pantalla. Por favor, Paulo, si eres tan amable, pongamos la presentación, que es una breve referencia a los puntos que seguramente ustedes conocen, pero que voy a relatar con ustedes de la manera más clara. Tengo que decirlo, tengo que aceptarlo y dejarlo bien claro. El tema que hoy nos llama, nos convoca, es un aspecto que principalmente el desarrollo, la logística, la definición está puesto en la Dirección General de Facilitación Comercial y Comercio Exterior del licenciado Juan Díaz Mazadiego. Y esto lo quiero dejar claro porque si bien es cierto que tiene que ver con el acuerdo de NOMS y toma como materia prima las normas oficiales mexicanas, pues es un tema que verdaderamente en la logística y en el desarrollo que hemos hecho de manera conjunta, pues finalmente corresponde a su dirección llevar a cabo la implementación de estos detalles. Quiero decirlo de manera abierta en un foro como este tan importante, que estamos trabajando de manera conjunta, estamos con los equipos identificando las problemáticas que se están dando, y estamos por emitir los oficios, los criterios, las resoluciones conducentes para que esto, pues que en principio el cambio de modelo representó un ajuste pues que a muchos agarró fuera de base, pues que sea algo que transite de la mejor manera. No hay que olvidar que esto es un esquema dinámico, no es de ahora, en lo absoluto es de ahora. Esto se da hoy y se seguirá dando como se ha dado en otras ocasiones. La última que habíamos vivido fue de junio del año pasado,
en donde se estableció también un esquema similar en normas de seguridad, ahora es en información comercial, pero pues se trata de que como desde el 2012, de diciembre del 2012, que está vigente este acuerdo que emite la Secretaría de Economía, pues sea dinámico y contemple el ajuste respecto a normas que se van adaptando, que se van modificando y a necesidades y medidas que se van implementando para atender problemáticas concretas en comercio exterior. Pues bien, vamos con los antecedentes, en tema ya muy importante es que hoy estamos bajo el régimen de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Hoy lo que estamos viviendo tiene un antecedente claro en una ley que nos rige después de su publicación el 1 de julio de este año, en donde la Ley de Infraestructura de la Calidad ya modifica lo que antiguamente regulaba la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Y este esquema, hay que decirlo, no cambia sustancialmente. La Ley de Infraestructura de la Calidad lo contempla en el primer párrafo de manera muy precisa. Señala que cuando un bien, un producto, proceso o servicio deba cumplir con determinada norma oficial mexicana o los estándares ahí referidos, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones ahí establecidas en los términos previstos en la Ley de Comercio Exterior. Ustedes saben que las normas oficiales mexicanas en esta administración se ha establecido un trabajo por presentar en una forma estructural una cara distinta, que exista mejores procesos de normalización, que los procesos de normalización lleguen a feliz puerto en tiempos más apropiados, y que por otro lado también se genere una cultura del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, que estas, que representan un papel fundamental para el desarrollo productivo del país, para la facilitación comercial, para el intercambio de bienes y servicios, pues nos permita lograr su cumplimiento, y más cuando se trata de mercancías que están sujetas a una importación. Aquí hacemos claramente un vínculo, una relación entre la Ley de Infraestructura de la Calidad y la Ley de Comercio Exterior, pues que desde el 93 nos rige, y que su última reforma importante es del 2006. O sea, el modelo estructuralmente no ha habido alguna modificación importante, no obstante que tenemos una ley de infraestructura que es nueva, recoge el modelo que ya venía aportándose desde la Ley Federal sobre Metrología, y que lo que sí vamos a tener que acostumbrarnos, si no lo tenemos claro, es que el famoso acuerdo de NOMS, que está en el título segundo, capítulo segundo, punto 4, el acuerdo que establece reglas, pues obviamente nos permite claramente identificar cuáles son las fracciones arancelarias que establecen tarifas de acuerdo a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, que identifican el cumplimiento en el punto de entrada en el país. Y ahí es el tema central. Yo diría que el tema descansa no en el cumplimiento de la norma, sino en la forma de demostrar ese cumplimiento, que es de alguna manera lo que ha generado un nuevo esquema y que ha ocasionado esta parte de inconvenientes. ¿Cómo se va a establecer este esquema de cumplimiento? ¿Y cómo vamos a lograr, a través de fórmulas ya sea de autodeclaración o de cumplimiento o de demostración de tercera parte, como son las unidades de inspección, antiguas unidades de verificación, que se pueda demostrar el cumplimiento en el punto de entrada del país? Y es precisamente lo que establece la reforma al anexo de NOMS, en donde no se modifica nada en torno a las normas, hay que decirlo. Las normas siguen exactamente iguales, no se establece ningún cambio, como ustedes las conocen, y como Hugo Gómez Sierra ya nos identificó, pues que las normas que les inciden a ustedes, que son precisamente la 024 y la 050 preferentemente, no alcanzan a tener modificación. Simplemente son la eliminación de las excepciones al numeral 10 del anexo,
las excepciones identificadas bajo los números 7, 8, los incisos 7, 8 y 15, que desaparecieron y que obviamente establecen un nuevo régimen al que hay que adaptarnos. Pero, repito, en tratándose de normas oficiales mexicanas, pues hay que decirlo, no hubo un cambio sustancial. Simplemente tendríamos que movernos para que la infraestructura que existe respecto a las unidades de inspección puedan trabajar de manera más adecuada, de manera más armónica, con todos los componentes que integran este ecosistema, es decir, con los agentes aduanales, con las autoridades encargadas del ámbito de las aduanas y con, obviamente, desde luego, las autoridades en la Secretaría de Economía. Por eso, aquí el punto es contar con evidencias del cumplimiento de las normas. Punto muy sensible que hoy hemos estado trabajando en esta administración, en la Secretaría de Economía y específicamente en la Dirección General de Normas, para efecto de que tengamos los certificados, los dictámenes y los resultados de prueba que comprueben que los productos, bienes y servicios cumplen de manera satisfactoria con el sistema de normalización. Siguiente, por favor. Ya lo comentaba el presidente Hugo Alberto Gómez Sierra, nuestro querido amigo, en torno a las 14 normas de información comercial y sanitaria que tienen como finalidad establecer o identificar los problemas que identifican los objetivos legítimos de interés público. Y esas son las 14 normas de información comercial. Y sobre este punto quiero comentar con ustedes y hacer una breve reflexión, porque en ocasiones he escuchado que se trata de información comercial y sanitaria y que hemos sido en la Secretaría de Economía muy exigentes en establecer reglas sobre información comercial y sanitaria. Hay que decirlo, esta es determinante para el conocimiento de los consumidores finales y de los usuarios de los bienes y servicios respecto a el contenido, los alcances, la manufactura, la naturaleza, el desarrollo de los productos que van a ser materia de su utilización. De hecho, vamos a verlo más adelante, cómo específicamente en la justificación podemos identificar que estos componentes son claves para el usuario o para el consumidor. Porque, por otra parte, si no los atendemos o no los entendemos así, parecería que la información comercial pasara o debe pasar a un segundo o tercer nivel, cuando realmente la ley de infraestructura de la calidad, en el artículo 10º, cuando habla de los objetivos legítimos de interés público, establece claramente en la fracción 13ª que la protección del derecho a la información es algo que debe ser tutelado por parte de las autoridades. Es decir, de la misma forma que la protección a la salud, a la promoción de la salud, la protección de la salud, la seguridad alimentaria y otros bienes de interés público que son mayúsculos para la sana convivencia y el desarrollo de las normas oficiales mexicanas, se coloca en el mismo derrotero la protección a los derechos de la información. Y repito, en ocasiones esto se ha querido minimizar cuando realmente es un derecho fundamental que la propia Constitución tutela en el artículo 6º. Para nosotros como autoridades, esta protección a la información comercial sanitaria se convierte en un elemento básico, en un elemento elemental, en un componente elemental, siempre lo ha sido, pero ahora con su inclusión en la Ley de Infraestructura de la Calidad adquiere un relieve fundamental, porque precisamente constituye un objetivo legítimo de interés público que las autoridades debemos velar porque se proteja a toda costa. Y si se va a exigir dentro del territorio nacional que las normas se cumplan, pues también tiene que establecerse, de acuerdo al artículo 64, que los productos, los bienes que van a ser objeto de importación de conformidad con la Ley de Comercio Exterior, pues deban satisfacer en el punto de entrada al país con esos requisitos. El tema es cómo se va a hacer y eso es lo que seguramente ahorita en la exposición que va a hacer
mi colega y amigo Juan Díaz Mazadiego, pues seguramente lo dejará para ustedes más claro. Siguiente lámina, por favor. La justificación de la reforma, que es la parte en donde les estaba yo desarrollando. Siguiente lámina, por favor, la número 3, la justificación de la reforma. Este punto es clave porque se detectaron un alto número de operaciones que conforme a las excepciones que se establecían en el anterior modelo, en el acuerdo de NOMS, a través de los numerales 7, 8 y 15, se identificaron un alto número de operaciones en donde pues, se eludía el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en punto de entrada al país. Repito que aquí el tema central es que estas normas establecen a través de la información comercial la cantidad, característica, composición, calidad, en ocasiones precio, naturaleza y contenido de los productos. Incluso cuando deben aparecer en idioma español, pues es elemento fundamental para que quien vaya a hacer uso o vaya a consumir ese producto, pues tenga todos los elementos para la toma de sus decisiones y también en ocasiones para conocer el riesgo que el producto mismo contiene. Por eso se eliminaron estas excepciones y se buscó establecer un esquema de garantía para que los usuarios cuenten con las herramientas necesarias y puedan identificar de mejor manera y en forma más ágil y adecuada el esquema de información comercial. Siguiente lámina, por favor. Yo les decía en la primera charla que empecé a esbozar que el tema central recaía en la forma de demostrar el cumplimiento. Y pues hay reglas generales que en unos minutos va a desarrollar el licenciado Juan Díaz Mazadiego, pero que en términos generales podemos referir a cómo marca el esquema de acuerdo al acuerdo de NOMS y de acuerdo al sistema que hoy se contempla tanto en la Ley de Infraestructura de la Calidad en correlación con la Ley de Comercio Exterior. Y es precisamente que el importador deba elegir cualquiera de los mecanismos para cumplir la demostración de las especificaciones respectivas de la norma. La norma ya contiene de suyo elementos específicos técnicos muy complejos y que debe ser el importador en concordancia con todos los sujetos que interactúa, como puede optar en definir el cumplimiento de las especificaciones de la norma. No se establece de manera restrictiva un esquema de información a través del etiquetado con producto que ya venga del extranjero o que se tenga que hacer aquí en territorio nacional. La verdad, existen ambas opciones y que estimo yo que a través de un esquema de planeación, a través de un esquema de estrategia comercial y estrategia de importación, pueden elegirse perfectamente ambos modelos. Lo que para nosotros es importante en la Secretaría de Economía, en la Dirección General de Norma, son dos elementos claves. Uno, que el usuario, a través de los esquemas de importación, tenga herramientas suficientes y esquemas opcionales vastos para poder transitar y poder de alguna manera despachar de mejor forma su mercancía. Y por otro lado, establecer esquemas en donde el cumplimiento, la demostración del cumplimiento, pues no represente un costo excesivo o un costo gravoso para los que hacen uso de estos esquemas. Por eso estamos promoviendo desde la Secretaría de Economía, y es importante que ustedes lo tengan en la mente, esquemas alternativos de cumplimiento. Estos son los acuerdos de reconocimiento mutuo, los acuerdos de equivalencia, que de alguna manera permiten a los involucrados en los esquemas tener otras alternativas en donde es mucho más sencillo, mucho menos costoso y mucho más ágil en la importación de las mercancías. De tal manera que si yo el día de mañana cuento con resultados de evaluación de la conformidad respecto a los productos que quiero importar y esos resultados los puedo
presentar y puedo disponer de ellos, no se haga un doble esfuerzo en el desarrollo de esta actividad. Por eso estamos promoviendo este tipo de actividades para que los usuarios del sistema no tengan que generar costos innecesarios. Lo que sí, la parte relativa a la importación, pues sí tiene que demostrar a través de ese esquema alternativo de información comercial, ya sea en la etiqueta de origen o en territorio nacional, a través de los esquemas que ustedes ven en pantalla, pues que de alguna manera podamos tener los elementos óptimos para el cumplimiento. Finalmente, siguiente lámina, conclusiones respecto de esto que estamos trabajando. La primera que yo les dejaría sobre el tintero es que se han presentado diversas dudas por parte de todos los involucrados, tanto los importadores, unidades de inspección, agentes aduanales y autoridades aduaneras. ¿Y por qué han sido las dudas principalmente? En ocasiones son simplemente por una práctica cotidiana, por errores en la operación. En ocasiones se captura mala información, así a ese detalle, se pone incorrectamente un dato, y esto obviamente, como es un sistema automatizado, del despacho de la mercancía, y en otras ocasiones es porque pues el contenido de la norma, que tiene aspectos técnicos sumamente complejos, o en ocasiones la mercancía no se alcanza a dilucidar si entra dentro del campo de aplicación de la norma, pues es pertinente, por tanto, que nosotros como autoridades, ya sea yo como director general de normas o conjuntamente la Dirección General de Normas con la Dirección General de Facilitación Comercial y Comercio Exterior, emitamos criterios u oficios conjuntos para efecto de resolver estas dudas. En ocasiones, pues los agentes aduanales, las UVAs o las autoridades aduaneras estiman que un producto pues entra dentro del campo de aplicación de la norma, cuando pues a veces de su contenido mismo o de las excepciones propias de la norma se desprenden que no entran en el campo de aplicación, y por tanto pues nosotros tenemos que monitorear y estar pendiente de cuáles son los casos más recurrentes, cuáles son los casos que están generando mayor duda y mayor errores en el esquema de interpretación, y emitir criterios que nos permitan dilucidar de mejor forma. Pero esto no es tan fácil, porque los criterios, hagan de cuenta que tienen que ser precisos, tienen que ser muy elaborados, para efecto de que no se contemplen casos distintos y nos pueda generar un problema mayúsculo queriendo resolver un problema concreto. También se ha identificado que se han generado inconvenientes en el despacho de mercancías, y por tanto pues hemos trabajado de manera conjunta. Espero yo que esta misma semana sea una semana clave para que estemos resolviendo algunos casos concretos. Ya de hecho ayer a altas horas de la noche conversábamos Juan y yo respecto de algunas soluciones que estamos ya preparando, para efecto de que esto pueda empezar a fluir de mejor manera, y que estas resoluciones en ocasiones podamos publicarlas a través de criterios, en ocasiones a través de diálogos y esquemas de facilitación que tengamos con organizaciones precisamente como CANAME, que nos permita filtrar la información a todos sus miembros, y que de alguna manera puedan recapitular o establecer de mejor manera la actividad dentro del esquema de importación de mercancías. Finalmente, para nosotros es indispensable contar con casos concretos, con aspectos muy identificados, que nos permitan claramente precisar casos en donde tendremos nosotros que emitir soluciones. Ya tenemos desde hace más de un año y medio resoluciones que hemos dictado
identificando problemáticas concretas de la industria, específicamente en temas de normas de seguridad, como fue el caso que se presentó a partir de junio del año anterior. Sin embargo, sabemos que esta parte de información comercial podremos identificarla en unos cuantos días más y podremos emitir los criterios para ir atemperando los casos concretos. Pues bien, eso es en términos generales lo que preparé para mis amigos de Caname. Espero que al momento de la serie de preguntas y respuestas podamos nosotros ampliar, porque estoy seguro que estas se dejarán venir en esta toma de café que estamos teniendo con ustedes y que nos permitan conocer y anotar para ir conociendo los casos concretos. Yo les invitaría como último punto al correo que aparece ahí en pantalla lic.comentarios@economia.gov.mx, nos hagan llegar específicamente los comentarios concretos que tengan sobre esta problemática, que ahí, aun cuando estamos acumulando los comentarios de la Ley de Infraestructura de la Calidad, pues este tema también estará vinculado, porque déjenme decirles que tenemos en el último párrafo del artículo 64 precisamente algo que hoy en día estamos identificando y que será materia del reglamento. Lo voy a leer, el último párrafo del artículo 64, que es propiamente un desarrollo del reglamento. Dice, el reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad podrá prever que la autoridad normalizadora establezca alternativas a la forma de cumplimiento con los procedimientos de evaluación de la conformidad cuando se trate de bienes, productos, procesos y servicios a importarse, siempre que se protejan los objetivos legítimos de interés público que tutela la norma oficial de que se trate. Entonces, ahí con los comentarios que ustedes nos aporten, seguramente tendremos mayores elementos para poder trabajar el nuevo esquema que estamos ya elaborando con el reglamento. Muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias, Chava. Gracias a todas y todos los presentes aquí en este café, en esta toma de café. Para mí quedo atento y ha sido un placer poder compartir con ustedes, sobre todo los temas centrales de la Dirección General de Normas, generar más y mejores normas y facilitar los esquemas para que el esquema de normalización efectivamente se observe y se cumpla de manera satisfactoria a lo largo y a lo ancho del país. Muchísimas gracias, Hugo. Al contrario, mi querido Alfonso, muchísimas gracias a ti por tu clara exposición. Ya me están llegando muchas preguntas que te haré al final, pero por lo pronto, muchas gracias. Agradezco mucho tu resumida información, que creo que es muy clara, y simplemente rescatar 3 o 4 puntitos que creo que son importantes. De lo que tú mismo mencionaste, la relevancia de este acuerdo en términos de garantizar que la información comercial sea suficiente para los fines de cumplimiento normativo y poner en igualdad de circunstancias la importación de los productos nacionales. Que el usuario tenga opciones eficientes y diversas para que la mercancía fluya y que tenga esto pues un costo razonable, ¿no? Desde luego que compartimos los 3 objetivos, seguramente habrá muchas dudas y muchas observaciones al respecto, ya las estoy recibiendo y al final te paso las preguntas. Muchísimas gracias, Alfonso. Y ahora cedo la palabra a nuestro amigo Juan Díaz Mazadiego, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, Juan, y dejo el micrófono en tu disposición para tu presentación. Adelante. Muchísimas gracias, Hugo. Muy buenos días a todas las personas que nos hacen el favor, el honor de acompañarnos en esta charla. Definitivamente agradecer, reconocer la iniciativa que Salvador y tú han tomado para esta charla de café. Espacio no solo excelente, sino muy oportuno para pues, tratar estos temas, que no obstante, como lo comentaban ustedes, irá enfocado particularmente hacia la problemática, las inquietudes
del sector que la CANAME representa, nos permitirá pues hablar de varios mitos y realidades que han surgido en torno a esta modificación de la normas publicada el pasado 1 de octubre en el Diario Oficial de la Federación. En primer lugar, quiero continuar en la línea de exposición de Alfonso, y creo que es importantísimo recalcar esto. Número uno, la modificación que publicó la Secretaría de ninguna manera amplía el campo de aplicación de las normas oficiales mexicanas. No hay nada que antes del 1 de octubre estuviera no regulado por las NOMS correspondientes, las 14 normas, y a partir del 1 de octubre lo esté. No hay nada. No es el objeto del acuerdo de NOMS. El acuerdo de NOMS es un acuerdo básicamente de identificación de fracciones arancelarias sujetas a revisión por parte de la aduana, del despacho aduanero cumplan con la regulación o se les dan alternativas. Pero no es ni será jamás, mientras el marco normativo esté como está actualmente, un instrumento de normalización. No lo es, no lo ha sido y no se pretende que eso sea. Número dos, y de las grandes inquietudes que planteó Hugo al principio, y en este momento solamente voy a tratar esa porque me parece de las más preocupantes, se ha generado el mito de que a partir de ahora toda mercancía requiere un dictamen a una unidad de verificación a que ésta le dictamine la etiqueta. No es cierto. Eso no dice el acuerdo, ¿sí? Y por favor, coméntenselo a todo mundo. Lo hemos reiterado en diversas ocasiones. Parece desgraciadamente que no ha tenido esta aseveración de la Secretaría el eco que nos ayude a desterrar ese tipo de rumores. No es cierto. No hay una exigencia de que vayan las empresas a una unidad de verificación a obtener dictamen de cumplimiento con las etiquetas. Esto no es cierto, nunca ha sido cierto. Pueden revisar lo que se subió al portal de la CONAMER y en ningún momento se subió como un objeto de regulación este tipo de medidas. Entonces, no es necesario eso, no es justificable que haya ninguna mercancía esperando cruzar la aduana porque alguien esté esperando que alguna unidad de verificación le dictamine la etiqueta. Bueno, hecho este preámbulo, damos inicio a la presentación que preparamos. Por favor, la siguiente lámina. Creo que es importante comentar de qué hablamos cuando hablamos de estas normas. A veces creo que el concepto información comercial podemos incluso usarlo de manera peyorativa como denostando el tipo de datos de información que se vierten a través de estas etiquetas. Sí, sabemos también como consumidores que a veces pueden ser molestas las etiquetas. Creo que todos tenemos alguna experiencia con una etiqueta que por más que lavamos y lavamos no se quita, sigue pegada al producto, pero eso no quiere decir que la información comercial no sea útil. Alguien me escribía en Twitter que no conoce a nadie que tome decisiones de compra con base en la información contenida en las normas de información comercial. Mi respuesta fue muy sencilla. Si estamos hablando del nombre del importador, del domicilio del importador, quizás tengan razón, pero no es el único contenido de las normas de información comercial. El primer dato que de entrada todos los que estamos aquí tomamos en cuenta cuando vemos un producto es el contenido. Nada más para saber si lo que nos están pidiendo como para ese producto es el adecuado o no. Si me dan la cantidad que yo creo se justifica con el precio que me están pidiendo, por supuesto que la compro. Y eso es objeto de las etiquetas, es objeto de la información comercial de los productos.
Pero hagamos un paseo muy rápido sobre la información de la que estamos hablando para tener claridad de cuál es el tema. Por ejemplo, cuando hablamos de productos de aseo, pues nos trae información sobre sustancias peligrosas, sustancias tóxicas y en algunos casos primeros auxilios. Lávese, cuidado con causar el vómito, puede ser peor, etcétera, etcétera. Algunas medidas básicas de cuidado. De pinturas, tintas, lacas y barnices, algo similar. Estamos hablando de temas de toxicidad, del manejo de la información, si el producto es flamable o no, manténgalo alejado del calor, etcétera, etcétera. Cosas que creo que para todos es muy transparente que estamos hablando de temas de seguridad. Cuando hablamos de cosméticos, bueno, si al ponernos alguno de estos maquillajes hay alguna sustancia de la que debamos tener cuidado, porque puede generarnos alguna alergia, por ejemplo. Cuando estamos hablando en general, nos referimos a datos de cuidado, de uso del producto. En el caso de juguetes también estamos hablando de algunas características eléctricas, de alimentación. ¿Qué decir de materiales retardantes o inhibidores de flama? Bueno, lo del sector, los productos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos, por supuesto. Pensar en un usuario o en alguien que comercialice este tipo de productos y que no le brindemos al usuario la información mínima sobre características de uso del producto, de cuidado del producto, de limpieza del producto, etcétera, 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 de armado del producto cuando sea el caso. O sea, creo que es más que claro que ese tipo de información se la debemos a nuestros usuarios, a nuestros clientes. En el caso de calzado y de textil confección, temas como pues el producto, los materiales de los que están hechos y los temas de si el calzado es de alguna piel en particular, bueno, no se le puede aplicar la grasa cotidiana de los zapatos, hay que usar otro tipo de productos, o en el caso de las prendas de vestir, el tipo de lavado, el tipo de cuidado, de planchado que debemos dar a estas prendas. Generalmente cuando compramos alguna prenda, parte de lo que vemos es si vamos a tener que usar tintorería o no para poderlo asear. Siguiente, por favor. Y esas son las láminas, las normas de unas otras dentro de este paquete que son expedidas conjuntamente, como lo dijo Alfonso, con la Secretaría de Salud, en particular con los colegas de COFEPRIS, y que tienen algunas leyendas relevantes para el aspecto sanitario. Por ejemplo, en alimentos y bebidas no alcohólicas, de nuevo, creo que todos conocemos, si no es que tenemos en la familia a alguien con alguna alergia. Bueno, claramente necesitamos ver los ingredientes que contiene ese producto para ver si a su ingesta no le va a causar algún problema de salud a alguien de nuestra familia. En el caso de bebidas alcohólicas, bueno, creo que conocemos de hace mucho tiempo las leyendas precautorias de estas, el que no se consuma en exceso el producto. El caso del atún y la bonita, bueno, es un caso icónico de relativamente pocos meses, en donde la Profeco hizo un análisis de contenido de este tipo de productos y el contenido de cosas diferentes al atún, a la bonita, al pescado envasado, era sumamente alto. Entonces, de esto es de lo que estamos hablando cuando hablamos de normas de información comercial, no de otra cosa. Entonces, es cuidado de esto, es importante dotar a los usuarios, a los consumidores finales de esta información. Por supuesto que lo es. Creo que difícilmente alguien podrá cuestionar que esto no debería estar presente en un producto. Tan lo es que esto tiene su origen, lo colgamos de la OMC, de un acuerdo sobre obstáculos técnicos. Y este acuerdo sobre obstáculos técnicos lo que hace es reconocer que los países deben evitar la regulación y que ésta se convierte en un obstáculo técnico al comercio. Sin embargo, reconoce el propio acuerdo que hay objetivos legítimos para realizar esta regulación, esta normalización o estandarización,
en donde hay bienes como la salud, la vida, de las personas, de los animales, el medio ambiente, que nos llevan a tener que asumir estos costos. Claramente no se trata de imponer costos de manera absurda, pero sí los costos que sean necesarios, los menores de ser posible, con el objeto de proteger estos bienes legítimamente tutelados y respaldados por este acuerdo de la OMC. Siguiente, por favor. Y como bien decía Alfonso, aquí está realmente qué es lo que sucedió el 1 de octubre. En realidad, nada de lo anterior cambió. Todos los datos que les mostré en las láminas creo que son datos que conocen de hace mucho tiempo. Hay muchas de estas normas que llevan mucho tiempo y que han tenido algunas o ningún ajuste o ajustes menores, por lo cual, en estricto sentido, el tema no estuvo en las normas, sino está en esto, en la forma en la que se debe cumplir con esto al momento en que llega a la aduana. Y de entrada tenemos 4 formas de hacerlo. La primera, la más natural, que la mercancía venga etiquetada. ¿Sí? Cuando ya presentamos la mercancía etiquetada, simplemente la aduana la revisará, de cumplir con la etiqueta, pasa la mercancía. Si no cumple con la etiqueta, entonces se le hará saber al importador. La segunda, y ojo, es solo una alternativa, no es obligatorio, es que venga etiquetado el producto y que además cuente con un dictamen de unidad de verificación. Insisto, es solo una de las 4 alternativas, y si se dan cuenta, la primera de ninguna manera involucra que haya un dictamen de unidad de verificación. Es la segunda. ¿Por qué? Porque hay empresas que su nivel de compliance las lleva a obtener este tipo de dictámenes y que este tipo de dictámenes lo acompañan de su producto al presentarlos al despacho aduanero. ¿Sí? Nada más es eso. Las 2 alternativas restantes tienen que ver con que la mercancía no se presente etiquetada ante la aduana. Estamos hablando de una alternativa al cumplimiento. En este sentido, el cumplimiento está en las opciones 1 y 2, pero tenemos, como lo dijo Alfonso, la idea es facilitar, la idea no es que eso se convierta en un obstáculo al comercio. La idea es que las empresas puedan contratar a una unidad de verificación que se encarga de verificar que efectivamente la mercancía importada sin etiquetar ha sido ya estando en territorio nacional. La opción 3 nos referimos a el caso de los almacenes generales de depósito, y en el caso 4 es el etiquetado en domicilio particular. La siguiente, por favor. Aquí, ¿de qué hablamos? Difícil pensar que no hubo tiempo suficiente, por ejemplo, en el caso de la 51, cuando esta fue publicada en marzo, y desde ahí todos sabíamos que entraba en vigor el 1 de octubre, por ejemplo. Siguiente, por favor. En el caso de estas modificaciones al acuerdo, ya lo comentaron Alfonso, en su momento lo comentó. Estamos hablando de normas en donde el proceso de ajuste respecto de estas famosas excepciones del acuerdo, la 7, la 8 y la 15, particularmente la 7 y la 8, se dieron desde marzo del 18. Desde ahí se anunció en CONAMER que venían estos cambios, se publica en octubre del 18 para normas de información, normas de seguridad, y finalmente, como lo ha comentado mi colega el licenciado Guati, esto entró en vigor en junio del año pasado. En este caso, estamos hablando ya de normas de etiquetado. En agosto se sube a CONAMER un anteproyecto que dice que entrará en vigor el 1 de octubre. Finalmente terminamos publicando el acuerdo y teniendo en operación esto. La siguiente lámina, por favor. Como conclusión de la presentación,
yo les diría, y me uno a las palabras del licenciado Guati, el esfuerzo que se está realizando básicamente tiene que ver por lograr la consolidación de nuestro esquema de infraestructura de evaluación de la conformidad. Nuestra ley de infraestructura de la calidad es sumamente importante para esto y viene acompañado del aspecto en el que también las mercancías de importación deben cumplir con esto. ¿La obligación de cumplir para las mercancías de importación es nueva? No, no empezó el 1 de octubre. Esa obligación lleva más de 25 años, ¿sí? Con todas estas normas. Estas normas, la gran mayoría, por lo menos las de mayor número de fracciones sujetas, deben tener por lo menos 25 años. Digo, para no errarle, estoy hablando de 20 años, que han tenido algunas modificaciones en su vida, sí es cierto, pero en términos generales estamos hablando de que son normas con las que llevamos conviviendo por lo menos 20 años. Desde hace más de 20 años estas normas han estado en ese acuerdo, han estado más o menos con el alcance que tienen hoy, y nada que no estuviera sujeto a cumplimiento con las normas antes del 1 de octubre del 2020 fue sujeto a partir del 1 de octubre del 2020. Hago votos sobre todo porque estamos en un foro del sector industrial, mi estimado Hugo, porque en el seno de los comités nacionales de normalización, que realmente son los cuerpos colegiados legitimados por la ley para definir los alcances de las normas oficiales mexicanas, eventualmente se haga una revisión de esos alcances con la experiencia que, como lo ha dicho Alfonso, tanto la experiencia del año pasado como la experiencia de este año, hemos visto qué es lo que debe estar sujeto. De repente pudiéramos decir que incluso se han estresado la forma de interpretar las normas, y claramente esto nos da una oportunidad para que éstas sean revisadas con ojos de ese cumplimiento integral que todos estamos buscando. A final de cuentas, las normas oficiales mexicanas son un producto del Estado mexicano que busca proteger diversos bienes jurídicamente tutelados, y esos son los que están siendo revisados y tratando de cuidarse en el seno de estos comités. Hago votos porque la experiencia que estamos teniendo en estos temas nos ayude para perfeccionar, para mejorar la regulación. Por supuesto, me estoy refiriendo también a la información o a la regulación de comercio exterior, que tiene que ver con la forma en la que aplicamos el cumplimiento de estas normas oficiales mexicanas en el punto de entrada de la mercancía al país. Muchas gracias, mi estimado Hugo, y también, junto con Alfonso, sus órdenes para dudas o comentarios. Muchas gracias, Juan. Te agradezco muchísimo tu sucinta exposición, y creo que muy aclaratoria en algunos aspectos, como con aquel punto en el que diste preámbulo, donde que no hay una exigencia de que las empresas requieran de las UBIEs para determinar la etiqueta, que efectivamente es un tema que ha estado en cuestión. Y tengo ya muchas preguntas, entonces, si me lo permiten, voy a irles poniendo las preguntas, y ustedes me deciden quién la toma o las complementan. Son abiertas, no tienen designatario, así que empezamos con la primera, si me lo permiten. Adelante. La primera pregunta es la siguiente. Estoy buscando aquí, permítanme un segundito. Aquí está. Dice, los productos que ya cumplan con una NOM, que ya incluyen el cuerpo de la norma, la información comercial, se encuentran sujetos a una constancia de cumplimiento con normas de información comercial. ¿Quién de ustedes la toma?
Muchas gracias, Hugo. Mira, de hecho, una norma puede tener como elemento a cumplirse diferentes tópicos. Habría que ver cada norma en concreto, porque no podemos hablar que el cumplimiento de una norma se establezca a partir de un solo reactivo, de un solo elemento. De hecho, hay normas que son sumamente complejas que establecen esquemas distintos de cumplimiento. Hay ocasiones que son a través de unidades de inspección, en ocasiones se lleva a cabo a través incluso de un organismo de certificación, porque pueden contener elementos distintos. Yo te diría, si concretamente, si ya se está acreditando la parte relativa a la información comercial a través de una unidad de inspección, pues ya tiene por demostrado, por cumplido, y no tendrá que hacer nada más. Pero lo comento porque hay ocasiones en que las normas tienen diferentes temas para cumplir y son satisfechos de manera distinta a través de mecanismos diferentes. Gracias, Alfonso. Creo que aquí el tema en general diríamos que pues, cada caso es diferente, pero como criterio general, si ya cumple con los criterios de etiquetado, no se necesitaría, a menos que hubiera otros requisitos adicionales, ¿correcto? Así es, Hugo, así es. Muchas gracias, Alfonso. Una segunda pregunta dice, y también para quien quiera tomarla, ¿cómo podemos demostrar en las aduanas las excepciones que se encuentran en las NOMs de información comercial, ya que no están descritas en las fichas de comercio exterior de cada fracción arancelaria? Hay un identificador que no existe a partir del 1 de octubre, sino lleva mucho tiempo de existir, que cuando estás exceptuado o estás fuera del campo de aplicación de la norma, ese identificador es el que usas, es el que tu agente aduanal declara. Ya lo conoce el agente aduanal. O sea, ustedes no se preocupen, esa no es chamba de ustedes, es chamba de los agentes aduanales. Ellos conocen ya esos identificadores y existe y ha existido desde hace mucho tiempo. Insisto, creo que de las inquietudes se generan a raíz de que se usaban las famosas cartitas bajo protesta de decir verdad para todo, estuvieras dentro de la aplicación de la norma o fuera de la aplicación de la norma, con el objeto de pasar la aduana rápido sin hacer mayor esfuerzo por determinar si realmente te aplica o no la norma. Se usaba excesivamente estas cartitas bajo protesta de decir verdad. No quiere decir que no hubiera una forma ortodoxa de cumplir. Muchas gracias, Juan. Hugo, sí. Yo quisiera, como dices, que podemos contestar alternativamente. Adelante, por favor. Vamos con todo. Mira, este tema puede ser algo muy sencillo o a la vez sumamente complejo, dependiendo cómo nos encontremos. Lo que dice Juan Díaz Mazadiego es totalmente claro y preciso. Aquí hablamos del anexo 22 de las reglas de comercio exterior que tiene SAT, en donde ellos mismos declaran que no les aplica. Y en ocasiones es totalmente evidente, totalmente claro y no genera lugar a dudas. Sin embargo, esto no es absoluto. Por eso en ocasiones a preguntas que nos hacen, nosotros tenemos que aterrizar al caso concreto, que parecería un lugar común y parecería que estamos dándole vuelta a la pregunta, pero sí tenemos que llegar en ocasiones a ese punto, porque hemos visto en fechas anteriores que efectivamente la mercancía que se va a importar no entra dentro del campo de aplicación de la norma, pero no es tan claro. Hay ocasiones en que los productos, por su alta complejidad, la norma por su alto tecnicismo, no se alcanza a identificar si verdaderamente pues, está dentro del campo de aplicación. Y ustedes en esta materia eléctrica seguramente lo han de vivir a diario, que muchas veces las mercancías que se importan, si son refacciones, si son accesorios, pues tienen una
realidad muy compleja. Y en ocasiones los agentes aduanales pues están en un riesgo alto o se sienten en un riesgo alto de dar un visto bueno cuando no está tan claro que entra dentro del campo de aplicación o no de la norma. Y por eso hemos llegado a emitir criterios aquí en la Dirección General de Normas que en casos concretos bien identificados si se encuentran o no dentro del ámbito de aplicación de la norma. Por eso te comentaba, ampliando lo que decía Juan, esto puede ser tan sencillo y tan complejo como se presente el caso. Gracias, Alfonso, y así lo entendemos. Y fíjate que coincidentemente tengo aquí una pregunta muy específica, pero que creo que viene al caso porque ejemplifica algo que pudiera suceder en particular. Este es un caso de los fabricantes de motores. No la voy a leer toda porque está un poco larga, pero al principio es: si una norma, y a manera de ejemplo, la NOM 016 ENER 2010, que obviamente aplica para motores, de eficiencia energética de motores, ya autocontiene información mínima que debe observar el producto, y sigo con el ejemplo, la norma indica que todos los motores deben de ser provistos con al menos una placa de datos. Esta debe ser permanente, legible e indeleble y contener la información en idioma español. Y la información mínima que se debe marcar en la placa de datos es, y viene todo el detalle de lo que debe incluir. Al final dice, quiere decir que cumpliendo con lo observado en la NOM 016 ya no debo observar la norma general de etiquetado u otra información. ¿Es correcta esta apreciación?, pregunta el afiliado. Sí, y es suficiente. De hecho, también es uno de los problemas más frecuentes que se presentan cuando puede darse la concurrencia de diferentes disposiciones o diferentes normas que tienen como propósito o pueden tener como propósito incidir en un producto. Cuando ya se cumple con esa norma y está dentro del campo de aplicación de esa norma, pues ya no tendría por qué aplicar otra norma distinta. Lo que te plantea tu afiliado es correcto, Hugo. Muchas gracias, Alfonso. No sé si quisieras complementar, Juan, sobre esta pregunta. No, ahora sí que coincido totalmente con no, excelente. No voy a complementar la respuesta de Alfonso porque no hay más que agregar a eso, pero sí creo que vale la pena un tip a las empresas. Por favor, revisen a conciencia el contenido de la NOM. Creo que ese es el primer paso. Desgraciadamente hay coyotes en este medio que ofrecen el yo te paso la mercancía, no te preocupes, etcétera, etcétera, y otra vez nos vamos por las decisiones incorrectas. Aquí el tema es, creo, y eso es parte de la experiencia que Alfonso y yo tuvimos como resultado de la implementación de la reforma del acuerdo de junio del año pasado, fue que muchas empresas traían la preocupación de si su mercancía, del cómo iba a cumplir la mercancía, los costos que implicaba las pruebas de laboratorio para la mercancía que traían, y era mercancía que ni siquiera estaba sujeta a la NOM, estaba fuera del campo de aplicación de la norma. Entonces, yo la primerísima recomendación que le doy a todas las empresas, señores, inviértanle un momento, por favor, a sus productos, lean la norma a conciencia, que la lea quien entiende este tipo de normas. No estamos hablando de las normas de seguridad que requieren conocimientos en ingeniería especializados, estamos hablando de normas de información comercial que son bastante más mortales. Bueno, leanlas, por favor, y veamos si hay dudas. La Secretaría de Economía está en la mejor disposición de aclarar esas dudas, pero es el primer paso, porque también a veces el tipo de consultas que nos hacen es, oye, a mi producto le aplica, híjole, no tengo claro cuál es la preocupación que tiene la empresa. Nos ayudan mucho si nos dicen, mira, en la norma dice esto, sin embargo mi producto tiene estas características, yo creo que no le... bueno, ya hubo un primer esfuerzo de interpretación de la norma y hay alguna área que pudiera ser gris y que por supuesto que la Secretaría les va a ayudar,
pero cuando son preguntas tan abiertas, tan genéricas y no tenemos claridad de qué es lo que les preocupa, nos cuesta mucho más trabajo apoyarles. Mira, Hugo, y si me permites, en este ping-pong mi amigo Juan me da pie, sí nos ha tocado muchos casos, muchos. Se sorprenderían ustedes de la cantidad de ocasiones en donde de manera evidente su producto no entra en el campo de aplicación porque incluso en la propia norma está en los casos de excepción y simplemente no reparan en leer, en conocer la norma. Yo les diría, complementando lo que Juan dice, podrían ustedes generar ahí un hashtag que diga conoce tu norma, y conociendo la norma seguramente habrá mucha más facilitación comercial y gran parte de la actividad que se queda en aduanas seguramente no se quedaría porque es de manera innecesaria que transite por esa problemática. Si es real, se sorprenderían el número de casos en donde lo que ejemplifica Juan se actualiza en la vida diaria. Ok, muchas gracias, Alfonso. Creo que este es un tema importante, tocar un tema relevante que es el conocimiento de la normativa. Y como ustedes saben, en Caname somos una industria pues, muy específica, muy tecnificada, donde obviamente el tema normativo es de fondo. Y ciertamente lo que es una realidad es que tenemos que dominar el conocimiento de las normas de nuestros productos. Eso no tenemos ninguna duda. Y desde luego que la recomendación es bienvenida siempre y creo que la tomamos en cuenta y la seguiremos tomando en cuenta, Juan. Quisiera plantear una siguiente pregunta que además está muy repetida y nos impacta un poco en la industria. Dice lo siguiente: tomando en cuenta que en diversas NOM el campo de aplicación está enfocado a productos que van destinados a consumidores en territorio nacional como destinatarios finales, y al tratarse de mercancías que son importadas exclusivamente para procesos productivos, como podrían ser envases vacíos, refacciones, muestras para pruebas de calidad, que en ningún momento serán destinados a consumidores finales. Y viene la pregunta: ¿se puede tener un criterio oficial de la Secretaría para la excepción de este tipo de productos por no caer en el campo de aplicación y no tener problema en la aduana? ¿O simplemente basta con declarar el identificador EN con complemento ENOM en el pedimento? Confieso que estos últimos dos términos no los conozco, pero seguramente ustedes los conocerán mejor que yo. Esa es la pregunta. Le dejo primero a mi amigo Juan Díaz Mazadiego la respuesta a este tema. Muchas gracias, Alfonso. Mira, Hugo, el identificador, el famoso ENOM que menciona la persona que hace la pregunta, es precisamente al que me refería hace un rato, que lleva mucho tiempo de existir, precisamente para operaciones que están fuera del campo de aplicación de la NOM. Desgraciadamente, la práctica nos llevó al uso abusivo de las cartitas bajo protesta de decir verdad, y en muchos casos no era necesario. Esta solución ya existía. Ahora, por cuanto hace al tema de criterios, yo quiero comentarles adicionalmente parte de los esfuerzos que la Secretaría de Economía está realizando. La doctora Márquez nos ha encomendado a Alfonso y a su servidor que integremos un grupo de trabajo particularmente con Horacio Duarte, el administrador general de aduanas, con el objeto de que se vayan formando los criterios. No es nada más el que la Secretaría de Economía emita un criterio de interpretación, ya sea de alguna NOM en particular o del acuerdo de NOMS, sino también una preocupación recurrente que le han externado las empresas, los organismos empresariales a la doctora Márquez, es el que se haga un esfuerzo porque se elimine, se abata la heterogeneidad de interpretación de la normatividad de los criterios
en función de las aduanas. Entonces, por supuesto que estamos con todo el ánimo para unir fuerzas con nuestros colegas de la Administración General de Aduanas y estamos, y que entonces la aplicación de la normatividad no solo sea uniforme desde el punto de vista de la Secretaría de Economía, sino también en alianza con nuestros colegas del SAT, esto se haga de manera generalizada en todas las aduanas. Muchas gracias, Juan. ¿Quisieras complementar algo, Alfonso? Sí, muchas gracias, Hugo. Yo creo que esta pregunta es de lo más importante. Incluso estoy seguro que para ustedes es recurrente y para nosotros también. Mira, esta parte de la emisión de criterios hemos sido muy cuidadosos, muy responsables, Juan y yo, de cumplir las instrucciones que la secretaria nos ha dado y del subsecretario Acevedo nos ha claramente definido, que es no obstaculizar el comercio, facilitar el tránsito de mercancías. Obviamente, pues no puede ser un contrasentido que por una parte estemos en la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y por otro lado queramos restringir el comercio. No, eso no se piensa en lo absoluto. Pero por otra parte, también tenemos la encomienda de que la protección a los consumidores, el cumplimiento de las normas, la observancia de estas sea una realidad, porque se ha podido identificar que durante años la inobservancia, el exceso, el abuso de prácticas que ponen en riesgo y que demeritan la fórmula institucional en que estos esquemas deben operar, pues obviamente nos ha generado daños al país de manera muy sensible. Aspectos de la informalidad, en fin, cosas que hoy no vale la pena ni mencionar porque no acabaríamos. Ahora, por otra parte, nosotros tenemos que generar los criterios más ad hoc para que se cumpla una problemática, pero tampoco que generen, como yo decía hace unos minutos, otros campos abiertos para la posible utilización de ventanas o puertas de salida que hagan que los objetivos que estamos buscando no queden satisfechos. Entonces, si el punto concreto que se está planteando es que en las diversas normas o hay normas en donde el campo de aplicación incide al consumidor final, como puede ser, aquí estoy leyendo entre líneas, la 051, es apropiado que se exija en punto de entrada esa fórmula, pues estamos revisándolo y vamos a generar el criterio para que efectivamente quedemos de manera precisa, ni más ni menos, resolviendo la problemática que tenemos sin ir más allá de ello. Muchas gracias, Alfonso. Quiero hacerles una pregunta en respeto a su tiempo. Son las 12 y todavía tengo 2 o 3 preguntitas por ahí. ¿Estarían dispuestos en avanzar unos 5 o 10 minutitos más o se las mandamos? Y lo hablo con toda confianza. ¿Avanzamos? Correcto. Muchas gracias. Entonces, les pongo la siguiente pregunta, que es una pregunta también que me llegó aquí en repetidas ocasiones. Es un poquito también para productos, y así dice, para productos altamente especializados, productos para áreas peligrosas e industria pesada, que no se comercializan y que son utilizados para la comercialización o prestación de servicios a terceros, ¿puede excluirse de las normas 024 y 050? Y luego continúa diciendo, para productos altamente especializados que no aplican NOM de información comercial, tenemos que solicitar carta resolución a DGN para demostrar la exclusión de NOM. Les dejo estas 2 preguntas que creo que están vinculadas. Mira, Hugo, creo, y ya ahorita aquí estoy con Emeterio. Emeterio está revisando expresamente estas normas, la 024, la 050. Yo diría en principio sí, ya.
el inciso 6.5, sí lo prevé, que efectivamente en tratándose de este tipo de bienes altamente especializados, quedan excluidos. Y por eso viene a colación lo que comentaba hace rato Juan, que hay que conocer la norma. Dice en las cuestiones de excepciones 6.51, para los efectos de esta norma oficial mexicana, los equipos altamente especializados que no se expendan al público directamente y cuya comercialización no está destinada al uso doméstico, sino para fines especiales, de acuerdo con las necesidades expresadas en un contrato donde se incluye la información comercial, garantía, bla, 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 tampoco requieren de instructivos, etiquetas. Entonces, sí está expresamente referido. Mira, no valía una respuesta abierta, hubo que ir al texto de la norma para poder conocer si efectivamente estábamos en el caso de excepción. Y esto de alguna forma refuerza el comentario anterior, que tenemos que profundizar el conocimiento y estaremos en comunicación porque tenemos que entender que esto es reciente, digamos, hay una interpretación, estamos aprendiendo todos mientras, ahora sí como se dice en el argot popular, estamos cambiando la rueda mientras camina el coche, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos que estar muy comunicados. Muchas gracias, Alfonso. No sé, la otra pregunta creo que estaba vinculada, ¿no? Entonces, decía que si teníamos que solicitar carta de resolución a DGN para demostrar la exclusión, no sé si quieras complementar esto. Pues mira, en principio no, pero no faltará quien no conozca el texto, alguno de que están en la cadena y que pida la carta expresamente. Nosotros, en su caso, emitiremos la carta a solicitud concreta utilizando este fundamento. Muchísimas gracias, Alfonso. ¿Quieres complementar algo, Juan? No, gracias. Bien. Entonces paso a la siguiente pregunta. Pregunta, ¿la Secretaría de Economía establecerá criterios para definir el término a granel y su aplicación en la aduana controlado e indicado en el anexo 2.4.1, numeral 10, fracción 14? Los productos a granel, tratándose de las NOM 15, 50 y 51 en los términos definidos en dichas normas. Pregunta. Por favor, Juan, esa te la estás saboreando. Gracias, Alfonso. Mira, sí, es algo que estamos revisando particularmente por algunas inquietudes en donde no solo nos preguntan eso, sino nos comentan que las aduanas traen otra visión en la interpretación del concepto de graneles derivado de la normatividad aduanera. Entonces, no solo es un tema en donde, como lo comentaba en mi intervención anterior, es importante que la Secretaría de Economía defina o dé algún criterio sobre el tema de graneles, sino incluso en el seno de este grupo de trabajo específico para normas que se ha instrumentado con el SAT, vamos a revisarlo de la mano con ellos para trazar una línea muy clara que no entorpezca las operaciones y que permita definir el alcance de la terminología granel para efectos de norma, independientemente de la de graneles para efectos de regulación aduanera. Muchas gracias, Juan. Tengo otra pregunta y con esta terminamos. Es la siguiente. Dice lo siguiente. En caso del cumplimiento en domicilio, que fue una de las opciones que presentaste, Juan, una vez que la UBIA realiza el proceso de inspección en domicilio, deben transmitir el dictamen a la Secretaría de Economía y para que se pueda disponer de la mercancía se debe esperar la respuesta de la Secretaría de Economía. Esa es la pregunta. Gracias, Hugo. No. En el momento que la empresa cuenta con el dictamen que le extiende la unidad de verificación como resultado de que fue detectado un cumplimiento como producto de la visita que hace la unidad, en ese momento la empresa puede disponer de él. No obstante,
La unidad de verificación es la que tendrá que hacer llegar esta información a la Secretaría de Economía. Tienen procedimientos y plazos establecidos para ello, y la Secretaría de Economía estará dando seguimiento a esta información, pero no se requiere de alguna resolución por parte de la Secretaría para que pueda movilizarse la mercancía. Muchas gracias, Juan. Me acaba de llegar una última y si me permiten se las paso. Dice lo siguiente, pregunta, ¿podría ser una opción el tener una constancia de producto no sujeto a etiquetado por ser producto intermedio para que con solo una vez se puedan amparar todas las subsecuentes importaciones? Esta carta Santa Claus no te la escuché bien, querido Hugo, pero no me parece, no lo escuché bien porque se cortó un poco, pero no. La repito, no me si parece. gustas, Alfonso, la repito. Sí, gracias. Dice, ¿podría ser una opción el tener una constancia de producto no sujeto a etiquetado por ser producto intermedio para que con solo una vez se puedan amparar todas las subsecuentes importaciones? Me parece que no, Juan, tú esa parte creo que me cae más en tu cancha. Mira, gracias, Alfonso. El tema es, yo regreso a la recomendación, que por favor leamos la norma y estemos pendientes de los criterios interpretativos que la Secretaría per se o a veces en coordinación con el SAT vendremos emitiendo. ¿Qué quiero decir? Me preocuparía una epidemia de consultas a las unidades de verificación en donde esto se empiece a interpretar de una manera inadecuada, y yo prefiero que las unidades se centren en temas o de dictamen de las etiquetas como les permite su acreditación, o de realizar las verificaciones a que se refiere el acuerdo, pero que el tema de aplicatoriedad o no de las normas sea más una función que se deje a la Secretaría de Economía. Claramente aquí se pueden unificar las preguntas, las consultas, o consolidar a través de los organismos empresariales, las cámaras, la CONCAMIN. Creo que esto daría mucha más certidumbre que emprender una carrera en donde empiecen a llover las consultas a las unidades de verificación y estas pues empiezan a expedir criterios que no necesariamente se ajusten a lo que dice la norma. Yo prefiero que esperen a un tema de pronunciamiento de parte de la autoridad, en donde los interlocutores bien podrían ser las cámaras. Claro. Y Oye, de hecho, Hugo, con esta... Sí, Alfonso, adelante. Antes de irnos, porque me interesa a mí comentar 2 puntos importantísimos, por favor. Adelante, por favor. Mira, el primero es, yo te pediría a ti, Hugo, a todos y a todas las que nos están siguiendo, que si de alguna manera las unidades de verificación, hoy unidades de inspección, están teniendo problemas con su trabajo en cualquier parte, no duden en mandar un simple correo personal a mi correo de la Secretaría, al correo institucional, que de esa parte tengo enorme responsabilidad. Una de las partes que contempla la Ley de Infraestructura de la Calidad es que se haga vigilancia del mercado. Y la vigilancia del mercado no nada más consiste en verificar que los bienes, procesos y servicios cumplen con la norma, sino que aquellos que están obligados a cuidar el cumplimiento de las normas lo hagan de manera satisfactoria. Entonces, si hay excesos, si hay cualquier tipo de prácticas incorrectas, indebidas, actos de corrupción, no estoy diciendo que existan, pero en el evento que existan, por favor, no duden en hacérnoslo saber para poder nosotros intervenir. Y la segunda que te pediría también, Hugo, que lo comentaran una y otra vez, es que entendemos muy bien en la Secretaría de Economía que en ocasiones ustedes tienen una operación
que les gustaría que no tuviera mayor demora de minutos, horas o días. Sin embargo, para nosotros corresponde un tema de política pública, un tema de resolver un esquema mayúsculo, que en ocasiones tomar una decisión no lo podemos hacer simplemente a la ligera o con poca información o con ocurrencias. Estamos siendo muy cuidadosos, estamos analizando todos los elementos, todo lo que nos han presentado lo tenemos para resolverlo. Yo le decía hace unos minutos, ayer hasta altas horas de la noche, el director Juan Díaz Mazariego y un servidor platicábamos de los diferentes escenarios que había para ver cómo íbamos a atenderlos, y estamos conscientes de que esto lo vamos a resolver pronto y que esto va a quedar en una cuestión anecdótica para el pasado. Muchas gracias. En muy breve tiempo. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Juan. Yo simplemente, y siguiendo el comentario de ambos, el tema pues, va a dar para más preguntas y consultas. Y nosotros, y ahora voy a hablar hacia adentro de la Cámara y a nuestros afiliados, como Cámara tenemos como misión ayudar a nuestros afiliados a resolver sus dudas, preguntas, guiarlos, inclusive orientarlos. Entonces, adicional al contacto directo que tenemos con ustedes, existiría, y esta es una pregunta que también me llegó en repetidas ocasiones, algún teléfono, nombre de contacto, mail particular para ir aclarando estas dudas que vayan saliendo, o cómo sugerirían que los canalicemos desde el punto de vista de la Cámara. Si me permite, Alfonso, en el acuerdo que publicamos vienen un par de cuentas de correo electrónico. Según la materia de que se trate, le pediría a mi compañera Pamela Pinto que me haga favor de escribirlas en el chat de esta videoconferencia para que las tengan a la mano. Dependiendo del tema, de la materia de la consulta, una de las cuentas es de la Dirección General de Normas, cuando tiene la temática versa sobre los alcances de la norma, y la de la dirección de la que soy responsable es para temas de perfil operativo, de aplicación propiamente del acuerdo. Ahí con todo gusto les podemos atender. Sí, y de hecho ya está en el chat, ya la estoy viendo aquí la dirección de Pamela. Muchas gracias, Pamela. Y para todos nuestros afiliados, por favor, tomen nota. Desde luego, cualquier cuestión que salga de carácter muy especial, muy particular, pues estaremos molestándolos, y agradezco de antemano la gran apertura que han tenido con Caname previo al lanzamiento de este acuerdo el 1 de octubre y posterior a, y esto es una muestra de ello. Me parece que lo más importante es que vayamos dilucidando las dudas, resolviéndolas, y sobre todo nosotros como fabricantes teniendo siempre claro que nuestros productos deben cumplir sí y sí las normas oficiales mexicanas. Bueno, es cuestión de ir ajustando rápidamente y de tener flexibilidad, ¿no? Si bien lo decías, Alfonso, y eso concuerdo contigo, pues estamos aprendiendo un poco mientras actuamos, pero estoy seguro que nuestros afiliados harán todo el esfuerzo por cumplir cabalmente los acuerdos, y sabemos que ustedes nos ayudarán en resolver cualquier punto que se presente en el camino, que seguro se presentará, ¿no? Y con esto concluyo. Salvador, no sé si tienes algún tema adicional que quisieras poner sobre la mesa. Ya no tengo más preguntas. Podríamos quedarnos mucho tiempo, pero en respeto a nuestros ponentes, te cedo la palabra para que cierres el evento, por favor. Muchísimas gracias, Hugo. No me resta sino agradecer muchísimo la disposición para estar con nosotros esta mañana, tanto de nuestro director general de normas, Alfonso Guati, como de nuestro director de facilitación comercial y comercio exterior, Juan Díaz Mazariego. Aprecio mucho que nos hayan brindado todo este tiempo para poder aclarar muchas de las dudas que hemos venido escuchando de nuestros afiliados, quienes seguramente hoy se van con un panorama mucho más claro de lo que esta modificación ha implicado. Me restan 2 o 3 comentarios, si me lo permiten, muy rápido. Primero, pues estamos a un día
de celebrar el Día Internacional de la Normalización. Mañana lo celebramos. Y creo que todos los que estamos inmersos en el campo de la normalización sabemos el valor de lo que nos han dejado a nuestro país el tener un rico esquema de normas. Así es de que habrá que celebrarlo con una buena asistencia al taller de la Ley de la Infraestructura de la Calidad, a la que nos ha convocado Alfonso Guati a través de redes sociales. Nos ha invitado a formar parte de un taller sobre la Ley de Infraestructura de la Calidad que tendrá verificativo mañana a partir de las 10 de la mañana. Y a todos ustedes, más de 450 espectadores que a través de YouTube y de Teams han estado esta mañana con nosotros, darles las gracias y decirles que tenemos un compromiso, vernos aquí el 27 de octubre en el siguiente Martes de Café. Muchas gracias a todos. Muy buen día. Muchas gracias.